creen? La tecnología hoy nos dio un dolor de cabeza que no se lo van a creer. Welcome to Lily Sin Barreras. Today, we apologize. Technology was not our friend. And trust me, my ears are like ringing and all of that anxiety that one must go through before it gets fixed. So I want to quickly thank all of you who le han mandado besos y abrazos a mi familia y a mi esposo que ha cumplido años, pero no quiero perder más tiempo. Yo tengo una invitada a la que he conocido por muchos años. No hemos compartido como amiga, pero ella ha hecho varias cositas por mí que ella ni sabe. Estoy segura que ella ni sabe. Señoras y señores, la hemos estado promoviendo, ella no lo sabe. O a lo mejor lo sabe, porque como ella se la anda de viaje en viaje y de tarea en tarea, pero la vamos a traer acá porque yo sé que sus amistades, su gente que la quiere mucho, las que la admiran, all of those who love Enid, I think they're already texting me. Where is she? Where is she? What happened? Because we are never late on Lily Sin Barreras except when we have Enid. So we are no longer having a sound issue. And ladies and gentlemen, I am happy to introduce to you someone who I met a long time ago before I started dyeing my hair from CVS and Walgreens. And who indirectly has been a great mentor. Una valiente de verdad, una mujer puertorriqueña que nos orgullece mucho decir no tan solo que es puertorriqueña, sino que es un ser humano bueno en este mundo. Señoras y señores, con ustedes, finalmente. Ahí la tienen. Ahí te tienen, Enid. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Es un placer y un tremendo honor de estar aquí contigo. Yo siempre he admirado tu trabajo. Oh. Hemos sido amigas y hermanas en la lucha y me place mucho estar aquí contigo y con tu audiencia. Qué maravilla, no lo puedo creer que han pasado tantos años. Señoras y señores, para ustedes que no lo saben, les voy a contar unos chismecitos, como siempre, como hago aquí en Lily Sin Barreras. For all of you that don't know, this face that you're looking at is someone who's been very powerful in many communities, who's been kind, generous, assertive. You can do it all. And a woman. But don't go too far. She's borinqueña como la pandereta del culto de los domingos mío. But she has an amazing bio, but it's not even half of what she's done. I say this to all of my guests, and that's why they're here. Por eso es que están aquí, porque son personas de esta naturaleza que le interesa más comunicarse con usted que lo que anda en su papel. Pero impresionante, tengo que destacar muchísimas cosas que hay aquí. So, si me permiten un momentito, todos que las quieren y las aman y dicen, ay, yo lo sé porque ella es mi amiga, yo la amo, yo la quiero, ella es mi colega, yo la quiero, yo la amo. Hay muchos por ahí que no saben que esta joya vive en nuestra comunidad y que es nuestra. Reclamen lo suyo, alaben lo suyo, dancen lo suyo. Sometimes we're always looking everywhere for who's that person, how can we get someone, how can we, and they're in your backyard. All that we think is exciting and new, sometimes it has already have been done by someone else. That's why we need mentors. So today you are seeing, looking, and will hear from Enid Merced Rey. No se las bajen nadie, porque estamos hablando con una abogada, estamos hablando con alguien que ha creado programas, pero que no le tiene miedo ni un segundito a ponerse sus tenis, su gorrita y salir al pueblo. Y esa es la forma en que ella, para mí, en mi opinión personal, ha logrado tanto en nuestras comunidades, no tan solo en la comunidad latina. This is what I find very unique about Miss Enid. She has been able to multicultural crossover in her work and in her love for people and community. You have chosen, Enid, a very special place in many people's hearts. And I've said you've chosen because you're working with a generation and focusing with a generation that is always in need of good mentors. And that's the youth. That is such a powerful thing to leave as a legacy in all areas. Enid no ha dejado ninguna área sin cubrir. Y si usted conoce una área, me la deja saber. Ella ha trabajado en todas las áreas que usted se puede imaginar cuando viene a la juventud y cuando viene a otras de nosotras que andábamos por ahí un poquito perdidas, cuando Inés dijo, yo tengo algo que ofrecerte. La razón por qué Inés está aquí, van a ver su bio en todo el marketing y todo lo que hacemos,
es porque ella a mí hace años me impactó. ¿Conoces a alguien que impactó tu vida, que impactó lo que tú haces? Yo no sé si ella se acuerda. Do you remember how you impacted my life, Enid? I don't actually, Lily. I just know that we always would have wonderful conversations, and in every part of our careers, we have found each other and found ways to support each other. So, thank you for supporting me, and thank you for letting me know that I impacted you, right? That is the best blessing I think that someone can receive, knowing that unknowingly their words or action have impacted another. So thank you. Well, I'm going to tell you exactly how it happened because I think it's so important for sisters. I read a lot. I'm always trying to see how can I get better? How can I serve better? How can I receive better? Because as women, we're horrible at receiving. We cry 2 tears. Ya se me pasó. Ya se me pasó. Bad practice, people. Bad practice. Vamos a llorar, patalear, tirarnos al piso si lo tenemos que hacer para sacarnos todo eso del pecho. So, aquí a Lili Sin Barreras le puedo decir que yo, a una edad muy, muy temprana, diría yo, tenía muchas ilusiones, muchas ganas de trabajar por el pueblo y de repente entro a esta conferencia donde está hablando esta señora muy simpática, muy joven ella, muy linda. Ella abre la boca and I go, a rayo! Yo tengo que hablar con ella. Yo tengo que hablar con ella. Todo lo que salía de la boca de ella era directo, asertivo, con amor y con mucha data. ¿Cuál era único en nuestras comunidades? Cuando yo llegué aquí en los 80 era bien importante conectarnos. Había una comunidad un poquito más conectada que la que tenemos ahora y las mujeres poderosas. Esto de que este movimiento vino ahora, lo siento mucho, mis hermanitas. Han habido mujeres como Inet, Carmen Rodríguez, Cándida Flores, mi madrinita, siempre digo mi madrinita, Elba Cushman. Mujeres que por Ilia Castro, por ellas hemos logrado sentarnos donde nos sentamos hoy. Inet hace esta conferencia, ella habla, trata a todo el mundo con un beso y un abrazo, todo el mundo quiere hablar con ella y yo me senté en una esquinita y le hice así. Y ella me hizo así. Yo pensé, ok, ella piensa que yo la estoy saludando y me quedé hasta el final. Y ella me dijo, ¿tú querías hablar conmigo? Ajá, ajá. Y le hice una sola pregunta. Le dije, ¿por qué es tan duro para la gente entender que la juventud nos necesita tanto? Ella me dijo, no es tan duro, es fácil. Y yo, ay, Dios mío, mire, yo los ojos acá atrás, como que es fácil. Pero siempre y cuando tú quieras, va a ser fácil porque es lo que está en tu corazón. Never forgot those words, ever. No. Ever forgot those words, ever. And I use them in my trainings. So I was Thank desperate you. to find someone. No, thank you. You did it. I did nothing but steal your knowledge and integrate it into my world. She was patient and kind and powerful when I met her, and I was tired and exhausted because I was doing a lot of work, and I was doing work in the juvenile system, out of the juvenile system with Fatherhood Initiative, and I really believed that the youth had so much to offer us. And I had my own walk where people didn't believe in you, where people really believed, I Nana, just your dreams have to be little bit smaller, little bit smaller. And here was this woman giving a conference, speaking to all kinds of folks at all levels and telling us, yes, you can. Mm-hmm. You can do these things. So with you, you're finding a face on camera who Mm-hmm. was fearless and is still considered one of the fearless advocates in higher ground, sisters. Thank you so much, Enid, for being with Gracias, gracias, and thank you. Thank you for allowing me the opportunity to keep doing this work because, as you know, it is my passion. It's my passion for my children that I, have my own family of 5 children. It's the passion for my community because if my community is not well and the children in my community are not well, then my children are not well.
And now it's a passion also nationally. In my latest project, working with undocumented young people who are crossing the US borderlands. And that's where I've been dedicating a lot of my time, really helping to create a different mindset about the value of young people in our community, those newly arrived and those right here in the city of Hartford that have so much to offer our community. My commitment has never wavered. I see children and youth full of potential. And it's up to us, the adults, to kind of change our glasses if we don't see that. And so that's what has continued and has been a constant in my work. Para ustedes, si no se inspiraron ya, the only reason we do this bilingual is because we must remember that that's who we are in nuestras comunidades. And if I could speak Chinese and if I could speak French, we would do it in every language you can imagine. Si ustedes no lo saben, Inés está en estos momentos trabajando con una población que nosotros a veces nos olvidamos, que no es nueva. Aquellos que están cruzando sus fronteras, aquellos que están llegando llenos de hambre para hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, alcanzar nuestros sueños. Y a veces nuestros sueños se forman dependiendo de la vida que tengamos. A veces el sueño es comer. A veces el sueño es que no se nos abuse. A veces el sueño es tener un lugar donde vivir. Gente que no nos vaya a echar a la caldera, al fuego. Gente que nos abrace, no tan solo físicamente, sino espiritualmente, intelectualmente, y nos guíen. Ahí está Inés. Ella ha trabajado en muchísimas agencias aquí, pero ahora estamos a nivel nacional, Inés. Ahora tienes una compañía solita, pero nunca sola, como decía mami. Así mismito es, solita pero nunca sola, colaborando a los niveles ahora nacional para asegurarme que nuestros jóvenes, especialmente esos que son tan vulnerables, que están acabados de llegar, que se van a integrar a nuestras comunidades y tienen tanto que ofrecer, porque muchas veces pensamos que esos niños están corriendo de algo y sí, muchas veces están saliendo de situaciones de violencia, de países donde están sufriendo maltrato, pero también tenemos que recordar que muchos de ellos están corriendo hacia sus familias que ya están aquí y viven en nuestra comunidad y necesitan también nuestro apoyo y merecen nuestro apoyo para que esos niños se puedan integrar a nuestra comunidad. Y ese ha sido el trabajo que he estado haciendo ya casi un año. He estado trabajando con la Casa Blanca en sí, en un grupo específico, especial que mandaron a estos lugares que son centros que reciben a nuestros niños para poder, apoyar ese proceso, que ese proceso sea un proceso sano, saludable, seguro, para hacer la reunificación con nuestros niños acabaditos de llegar y sus familias, parientes o auspiciadores aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando del nivel de Casa Blanca. So we're talking all the way to the White House. You have to have the attention, the heart and the soul to be able to get there, to get the attention of the White House and for them to want to have you at the table. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué yo? Muchas veces decimos, pues, me quieren porque quieren lo mío. A mí no me importa porque me quieren si va a avanzar la meta. Mm-hmm. Your goal, your intentions are yours, but can we do a we in the best interest of the people? Inés, tú has logrado hacer muchísimas cosas en tu vida. Sé que la pasión tuya es grandísima, pero ¿de dónde nace? Because I'm always interested, where does it come from? Where is it born? Because all of us have had
much exposure to many, many things. And we have to at one point make a decision of, this is really what Yeah. makes my heart pump. When, how did that happen? Well, I'll tell you this story, and it's a bit of my story of self. Y le voy a hacer este cuento de la historia que en sí es parte de mi historia propia. And I'll simultaneously translate so that everybody can get a little bit of it. But my story of self really starts from my family, my mom, my dad, my grandparents who came here from Puerto Rico. Mi cuento personal empieza con mi familia, nace de mi familia, mi mamá, mi papá, mi abuela y mi abuelo que vinieron aquí de Puerto Rico. Y por cierto, Lili, esta semana, el 1 de abril, hubiera cumplido mi abuela 100 años y el 22 hubiera cumplido mi abuelo 100 años. O sea que esta entrevista y el honor de contarle esta historia a todos es muy grande para mí. So, this week, my grandmother and my grandfather, both born in the month of April, would have been 100 years old. And what happened in my story of self is that I had an example from very early on of my grandparents being the people who received others, being the people who were there for others. En muy temprana edad yo tuve el ejemplo de mis abuelos que eran la casa que recibía a otras personas, que estaban ahí para otros. Y mi abuela, nosotros vivíamos en la parte norte de Hartford y ella siempre estaba mirando por la ventana de atrás, velando, donde estaban los tendederos del edificio. Y yo le decía, pero abuela, ¿qué tú miras? Y ella me decía, estoy viendo, voy a ver quién pone la ropa. So my grandmother, my grandparents lived in the north end of Hartford. That's where I grew up. And they would look out the back window where all the clothesline were. And I would always ask her, what are you looking for out there? And she's like, I'm watching to see who will hang clothes. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué? Y ella me decía, porque así voy a saber. I'm looking because that way I will know. And I would say, know what? To which she would answer, who is here from Puerto Rico new? Because they don't realize that when you hang wet clothes on a sunny winter day, they freeze like steaks. Y ella me decía, así es que yo voy a saber quién llegó de la isla, porque ellos no se dan cuenta que cuando tú tiendes la ropa en un día frío pero soleado aquí, lo que pasa es que la ropa se frisa como si fuera un bistec. And that's who she would then go to visit. She would take our clothes, she would take our mittens, and that family would get her sofrito. They would know they'd have a place to come and have coffee. Y así esa familia sabía dónde ir. ¿Dónde los recibían? Con los brazos abiertos, con una taza de café, colá. Y así fue que muchos años después, cuando hubo una necesidad, y una amiga llamó a mi esposo y a mí y nos habló de una niña que acababa de llegar de Guatemala. Nosotros le abrimos la puerta y nuestra casa a nuestra hija mayor, Griselda. And that's how many years later, when a friend called us and said, there's a young girl newly arrived, she needs some help and support, my husband and I opened our home, our hearts, and our doors to our oldest daughter, Griselda. So I have a legacy of giving and of community that continues today. My mother, Rosa Pagan, many of you may know her, works at the Salvation Army. She's 70 plus and still going strong. Mi mamá hoy en día ya tiene sus 70 años, pero sigue trabajando para la comunidad in el Salvation Army. And so when I got the call to help with this population of children, for my family, it was really a calling, and it was something that was supported by my 5 children and my husband and my parents. And it was really a calling. That's all I can say. I left everything. I was working in a wonderful organization in Hartford,
leading change, and it was my opportunity to serve my country. Yo estaba trabajando en una organización tremenda aquí en la ciudad de Hartford, haciendo buen trabajo con jóvenes en la ciudad, pero esta oportunidad de servir a estos niños fue la forma que yo pude honrar la historia de mi familia, la historia de mi hija y hacer mi contribución a este país, porque este país fue creado por inmigrantes, tanto esos que llegamos de la isla de Puerto Rico como esos que hemos llegado de Guatemala, Inglaterra, de todas partes del mundo. So we are a country that has been built with the effort and energy of all of us, right? Some from here, but many who have come from Puerto Rico, Guatemala, Ireland, and all over the world, really. So it was my pleasure and my honor, really, to do this work. Like you said, Lily, it wasn't something I was looking for. It was a phone call and I was asked. And I just feel very grateful, right? There are a few times in your life where you can feel like everything you've done has prepared you for a moment. And I have to say that it was a hard moment when you see 5,000 kids in the middle of the desert, you know, in conditions that no child should be living in. And it creates an urgency, not only for those children, but every child that you see. You feel them as your own. Y es una urgencia que ese tipo de trabajo trae. Cuando uno ve más de 5,000 niños viviendo en carpas en el desierto, una urgencia de ayudar, no solamente ayudarlos a ellos, pero ayudar a nuestros niños, y uno los siente como si fueran de carne propia de uno. So that's my story. Ese es mi cuento. Doña Carmen viejita, que trabajó en Los Palitos, y mi abuelo que trabajó también en Garden Nursery, fomentaron un sentido de comunidad y de siempre tener el corazón y las puertas abiertas. It was my grandparents who fomented that sense of always having my heart open and having the doors to my home open. Señoras y señores, y si se preguntan por qué ella está aquí, yo no lo pude haber dicho mejor. If you can feel and sense what she is saying right now, that you are in the right place at the right time, finding your calling. What's so impactful of the story that you are sharing with us, your story, your journey, who really planted seeds in you, which is what we do with our children all the time, by our actions, by our lack of action, by our interest, our lack of interest, whatever we choose to do, and sometimes don't even know that we're doing. Our words, our silence, our anger. I think that what abuela and abuelo did for you is magical. I grew up with an abuela who would send me to neighbors to take food all the time. And I never in a million years at 7 and 8 or 9 or whatever thought, ay, Dios mío, cuánta hambrera tengo que yo llevar. ¿Por qué esta gente no tiene comida? ¿Qué es lo que pasa? Una vez mi abuela me dijo, mi amor, ellos tienen comida. Lo que no tienen es la mía, que es la mejor. She explained nothing to me, but here's what I heard. They need abuela's food. So it just became part of what I did. What she was able to teach me through that, my mother taught me discipline and ethics and all that, but abuela's hands in her garden, abuela's way of speaking very little, but her actions were so loud with people. Both of my grandmothers, on my father's side and on my mother's side. So I love the fact that it was your grandparents who allowed you to see that beautiful, beautiful side of the world, kindness, generosity, and what can you do with it? But I love watching. Now I'm going to watch at every cordero que encuentro. Everybody's going to look out the window from now on and find out.
who has their clothes hanging out there. And trust me, it's the best way. When you have a good day, your That's sheets right. are perfect. I mean, it's the best. Okay, when you can hang your clothes out there, but you're hanging them in the right day, in the right sun, and all of that fun stuff, which I still haven't figured out. Mhm. Ina, tell us a little bit about the work that you're doing now, because as a consultant, you open your own agency. We all know you've been to law school. We all know that you've worked on the ground. You've done projects. You've tried to mobilize community. You have mobilized community. You've touched people like me. I've been able to call you and say, I think I'm in a pickle. And you've been able to talk me either out of it because I don't need to be there. One time I did call you and I said, Enid, I'm ready to quit. I just nobody's listening. Esto ya, see you. Sayonara. I don't need to do this work. And you said, you're going to leave the people who need you? And I was like, ay, no, pero yo no llamé para eso, por favor. Yo llamé para que tú me dieras permiso. Yeah. You know, when you call people and you're hoping they give you that permission to say, Yeah. yeah, go ahead and do that. Mm-mm. She didn't leave me off the hook. So no, I continued with my work, and you were correct. You were correct because that's where my passion lied. You still had things to do, and I Oh, think that's the challenge. I have a TED Talk that I hope to put together someday, and please. it's about the power of being lost. Sometimes we feel lost, and I have to say that a year ago I felt very lost when this opportunity came up, and I had to make some very difficult family decisions, work decisions, and that's where you recognize and see the power of community and who is there to be your compass, right? And Mhm. sometimes um, it's the people who you least expect, right? It's the people who you think are too busy, or the people that just simply put things in perspective. And so when you called, I knew that your work was unfinished and that, you may have been looking for permission, but I was still looking for an ally in the community to continue to serve our youth. And I knew your heart was in it. Muchas veces cuando estamos perdidos, lo que queremos es alguien que nos dé la brújula, que nos dé la calle de salida, porque no vemos, estamos como una calle sin salida y todos pasamos por eso, aún personas ya, tú sabes, maduras en su carrera. Yo el año pasado me sentí así, bien perdida, porque tenía unas opciones y no sabía quizás cómo escoger. No quería dejar la gente aquí en Hartford que tanto yo amo para ir a otro lugar, pero la realidad es que es un llamado y cuando es un llamado, el universo le pone las personas que uno necesita en el camino. Y entonces el sentido de estar perdido no es perdido, es el sentido de encontrar o reencontrarse uno con su misma pasión. Y eso fue lo que ha sucedido y por eso yo le llamo a mi nuevo negocio Brave Consulting Solutions, porque uno tiene que ser bravo, uno tiene que encontrar esa pasión. You have to be brave to find that passion and to move on it, even when sometimes everything is telling you don't, right? And that's when it's time to find those people that support you. And all of a sudden you realize you're not lost. You're just actually finding yourself, your true self and who you are. So I've been blessed to start Brave. It's a year old, literally this week. So again, I felt like this was divine, getting the call from you. Folks will notice that it's just my cell phone. I don't even have a website yet. I don't have any of those fancy things because the way that people find me is by calling me. They know me by my work, and that's why my phone number is on the screen. And if you think I can help, call me, right? And I will say, yes, I can, or no, I can't, but here are 3 people. That really is my best talent. Ese es mi talento mejor, de decir, mira, creo que te puedo ayudar, o raspado, como decimos nosotros los puertorriqueños, sin pelos en la lengua,
no te puedo ayudar, pero aquí hay 3 personas que sí te pueden ayudar. So what I'm doing with Brave now is I'm working at a systems level. I'm working in national projects. I continue to work with the National Office of Refugee and Resettlement Services out of the Administration for Children, Youth, and Families, the White House Administration of Children, Youth, and Families. So I continue to do that work, but I'm also working in New Mexico and in South Carolina and have several other contracts where I'm working to help think big for young people. How do we help young people to belong in communities? ¿Cómo nosotros hacemos este trabajo para que nuestros jóvenes se sientan que ellos pertenecen a nuestras comunidades, que ellos tienen una contribución que hacer a nuestra comunidad? And so Brave is really about building those bridges with community and others to really reimagine how we serve our kids, families, and communities by lifting up their voices and lifting up their participation so that they are part of the process. Eso es lo que hacemos en Brave. Queremos trabajar con nuestras comunidades y traer las voces de nuestra familia y nuestros niños para que ellos sean parte del proceso de cómo restaurar y renovar y reimaginar a nuestras comunidades. Señoras y señores, estamos hablando con Mercedes, Rey. Se conoce muy bien en la comunidad, y el que no la conoce, por favor, tómese una taza de café, de té, agua, lo que usted quiera con ella, así sea en Zoom, como ustedes quieran. No van a perder su tiempo. No lo van a perder. Todos necesitamos mentores en la vida a todas las etapas de nuestras vidas. Yo tengo 53 años y tengo 2 mujeres impactantes en mi vida y sigo conociendo mujeres en mi vida que yo digo, wow, they have something to offer me. I'm so hungry. I didn't even know I could do that. I didn't even know I could have that conversation. Oh, I definitely don't want to have that conversation. Es tan importante tener estas madrinas, así es que yo le llamo, en nuestras vidas. El término que todo el mundo le da ahora es mentor, and, coach, pero son estas madrinas, estos angelitos que llegan a tu vida y aportan a tu vida. Here's one thing I want to highlight for all of you, is we need to be grateful. Mm-hmm. We need to walk through life and say, yes, I had someone, and tell the youth that. I tell them that all the time, and sisters and brothers that come to me, I had people and continue to have people who believe in me, who when I was choking gave me air, gave me CPR, said, no, I got you. The real I got you, not the way I got you way, way, way back, as the kids would tell you. I got you. And will speak well to you and about you. Esa es la diferencia que nosotros tenemos, que necesitamos esas madrinas, esos angelitos en nuestras vidas, pero tenemos, uso la palabra tenemos, que ser agradecidos. Si nosotros como comunidades, de todos los colores, de todas las razas, de todas las generaciones, como usted quiera, de cualquier fe que usted quiera, le enseñamos a nuestra juventud, con nuestra actitud, mira, yo no caminé sola, mi amor, yo no caminé sola, mi vida. Yo tuve a Elba Kushomen, yo tuve a Edney, yo tuve a fulano, yo tuve a sutano, yo he tenido hombres en mi vida que han sido impactantes. Si removemos esos estereotipos, vamos entonces a poder enseñar que de verdad nadie puede andar en el mundo solo. We weren't born or created to walk alone. Nobody can do this. I'm so excited about this agency. So excited for your consulting services, because I know that anybody who calls you has a cup of coffee. I would pay you for an hour, and I know you, and I probably will do that because there's so much there. I want to talk a little bit about when you're talking como mujer puertorriqueña, y esto va a ser delicado para muchas personas. Como mujer puertorriqueña, a mí me dicen esto todo el tiempo: ¿por qué trabajas con la comunidad inmigrante? ¿Por qué te interesa X o Y?
porque si tú eres ciudadana americana, primeramente les recuerdo que si no vimos que esa ciudadanía se nos quitó instantáneamente después del huracán María, con nuestros hermanos y hermanas que llegaron aquí, estábamos a ciegas, porque lo vimos, que no importó, que todavía tuvimos que luchar, que todavía tuvimos que buscar dónde quedarnos, que no llegó FEMA cuando tenía que llegar. Esto no lo dice Ine, lo digo yo. Ujú, ujú, Nos vimos en esa posición. ujú. So, a veces asumimos que los puertorriqueños, porque tienen esta ciudadanía, ¿verdad? Están a un beneficio mucho más grande que otros, ¿verdad? Y sí hay argumentos para decir que esa ciudadanía nos trae maravillas que otros no tienen. Y como mujer puertorriqueña, cuando tú hablas con una comunidad que te dice, ay, sí, pero usted no me entiende porque yo sé que usted pues es puertorriqueña y pues habla inglés y Ujú. ¿cómo me va a entender? ¿Cuál es la respuesta a eso? Yo te conozco, yo conozco tu Yeah. corazón. So that's not a challenge for me, but No, es una respuesta simple, ¿verdad? Porque yo entiendo el privilegio que sí que tengo. When we talk about privilege, right? And right now we have a lot of conversations in the community about race, equity, and privilege. And I know that as a Puerto Rican woman, there are certain privileges that I walk into the room with, especially when I'm working with the community that doesn't have legal status, right? Because I don't like this term undocumented. You don't have to have a document to be a citizen of the world. You're not an alien to this planet. Nobody is, right? So, communities that don't have the legal status, it's true. I do have a privilege. And so I choose to use my privilege to help others. Para mí es una contestación simple porque yo entiendo que tengo un privilegio como mujer puertorriqueña y como dicen muchas personas, la comunidad no documentada, yo no uso esas palabras porque para mí uno no tiene que estar documentado para vivir en este mundo, no somos alien, tú sabes, no somos extraterrestres de otro mundo. Todos tenemos unos derechos y yo lo que he hecho es simplemente utilizar mi privilegio que tengo como mujer puertorriqueña para abogar por otros que en este momento no tienen ese privilegio, pero yo espero que en un momento futuro, ¿verdad? Lo tengan, porque ahora mismo si miramos, por ejemplo, la economía aquí en la ciudad de Hartford, es mucho de los inmigrantes de la República Dominicana, de El Salvador, de Guatemala. Cuando uno camina por la calle Park hoy en día, no son solamente los puertorriqueños que tienen negocios, como cuando yo me criaba. En sí, nosotros somos la minoría ahora que tenemos negocios en la calle Park. Son muchas de las personas inmigrantes que llegaron aquí no con estatus legal, que han trabajado fuertemente para hacer su contribución. Y entonces yo siento que pues yo veo el efecto no solamente para mí, pero para mi comunidad, para nuestra ciudad aquí en la comunidad de Hartford, de lo enriquecedor que se ha hecho esa contribución, tanto económicamente como culturalmente. I think there is a richness in our community because of the contribution that our Peruvian, Ecuadorian, Dominican sisters and brothers have made to the commerce, to the economic base of the city. Many of these were the stores that were open, for example, for COVID, for our elderly who couldn't get to formal shopping and could not use Peapod or the grocery services online. It was those folks delivering groceries to our elderly. So I see the value, and that's basically how I choose to use my privilege. para todos ustedes pongan lápiz y papel, crayola, lo que usted quiera, su micrófono, lo que usted quiera, pero esa es una forma tan solo de decirte, perdón, decirte lo importante y lo corazonado que tienes que ser para poder complementar algo bonito que tú tienes, algo que se te dio al nacer. Por ejemplo, para mí fue al nacer. Al nacer.
y cómo lo puedes utilizar al beneficio de la comunidad entera, no tan solo un grupo. Por ejemplo, yo estoy casada con un hombre de Honduras que le ha servido a las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, por 34 años. Por 34 años. Yeah. There's so much richness in our families, in our connections. But you have the ability of speaking to and I've been in the room, to the most Mhm. hostile people, coming with an agenda of ready to break bones, and you have hugged them to the point that they leave meetings going, oh, like puppies. They came in like German shepherds ready to bite. I've been in that room, ladies and gentlemen. And she has the ability to take in, I can testify to this because I've been in the room. You have that beautiful way of getting people to hear with their hearts, if you will. Todos nosotros estamos preparados para la guerra a veces, ¿verdad? Entramos a una reunión y yo le voy a decir a Iner porque ella está encargada de X o Y, o yo no la conozco, yo no sé qué es boricua, que yo no la entiendo, que yo, ya uno se va con las armas. Cuando Yeah. conoces a Iner, y yo he estado en esos lugares donde la gente entra armados de rabia, de coraje, de lo que usted quiera, y ella tiene la forma, la única forma, ¿ok? Porque lo he visto en 3 personas en mi vida, yo tengo 53 años, en 3 personas. Otra de ellas es Handstand Back, that I know you know. Mhm. Yes. Y ella tiene la habilidad, la magia, que yo diría, porque tú no la puedes tocar, pero la puedes sentir, de llevar a las personas que están súper armadas, con mucho coraje, con mucho dolor y a veces con buenas razones, Mhm. a llegar a Yeah. un lugar donde puedan poner sus sentimientos, su pensar, sus actitudes más cerca de su corazón y salir de ahí con esperanza, amor y dejar las armas para cuando en realidad son necesarias. No estoy hablando de armas de fuego, estoy hablando de abogacía, estoy hablando de activismo. Eso es lo que estoy hablando. Inés, ¿cómo haces eso? Porque yo lo he visto varias veces, he estado en lugares contigo, en la misma mesa, y has podido desarmar increíblemente a la audiencia o a aquellos que vinieron con una sola meta, Mm. ¿verdad? Con su coraje para destruir. Bueno, primeramente, ¿verdad? Yo soy una persona que trato de no vivir en miedo. Mm, Yo vivo con mucho respeto. Respetaba mucho y respeto mucho a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, pero ese sentido de miedo que muchas personas pues nos aferramos. Yo entiendo que mm, ese miedo es miedo a perder algo. Muchas veces llegamos a una mesa, a una discusión pensando que yo voy a perder y no voy a dejar que esta persona me quite lo que es mío, ¿verdad? Eh, y entonces, pues yo trato de recordar eso y no de contribuir ese miedo, aunque a veces está tanto, ¿verdad? En el psiqui, en el corazón de una persona que lo más ético y lo más, la mejor compasión que uno le puede ofrecer es reconocerlo y acompañarlos en el proceso. Eh, so sometimes people, I don't subscribe to fear. I subscribe to respect. I grew up in a household where I respected my dad and my mom and my grandparents, but sometimes people come to the table with a lot of fear, and that's the aggression. And that fear sometimes is baked into the DNA of our community. And really, what I try to do is be compassionate and assure someone that I will accompany them on their journey, because often fear is about loss. What am I going to lose in this conversation? Because in order for someone to win, someone has to lose.
And I think that part of the conversation always is about how can we get to the win-win together? Because it's not for me to take home the prize. It's not for you. This is for our community. So I try to stay centered on that, even in the hardest times, and even in the times when I feel that I have been let down or disappointed, right? Because of the fear of others. It really is about making the best moves for our community. And so, as a leader, part of it is understanding your contribution and when it's time to keep moving forward, right? When your work is done. There have been times during my various leadership roles where I have felt I could do more. I've wanted to stay longer or do more, right? But the reality is that it was time for another leader to come and move things to the next level. And so that has been a leadership stretch and a leadership challenge. And I'm happy to say that working through it, right, with people who just expect you to do your best, your family at the end of the day, who just says, you go there and do your best, is really the reward. Muchas veces como líder yo he tenido situaciones donde me he querido quedar más tiempo, hacer más cambio, contribuir más, pero como líder uno también tiene que saber cuándo es tiempo de dar el mando a otras personas, dar el espacio para que otras personas entonces continúen el trabajo. Y eso ha sido difícil muchas veces para mí, pero al fin del día, ahí está mi familia que siempre me apoya, que me dicen, hiciste lo mejor que pudiste, has hecho una contribución y con eso, pues, eso es compensación suficiente para mí, así puedo continuar mi jornada. Y son muchos, ¿verdad? Ahora yo estoy en la edad que he visto personas que fueron mis empleados, fueron colegas, que están haciendo otros roles, están a otros niveles aquí en la ciudad y nacionalmente. Y me place mucho ver eso. It's a wonderful place to be in my career now when I can see people that were my staff or that, we worked together on various projects and now they're moving up into really important roles or doing work nationally. That's a blessing. That's a blessing of gratitude, as you were saying earlier, Lily. We have to be grateful for having that community. And that's really something that I want to urge everyone who is listening today. This isn't about my story. This is about your story and the story of young people that we could build here in the city. Because young people need us. We're at a time in Hartford where young people are losing a lot of our legacy leaders, right? COVID was not kind to our African American nor Latino community. We lost wonderful, wonderful hada madrinas like Elba Schulman and many others. And so it is up to us who are still here to really think about every encounter we have with a young person as an opportunity to seed in them a legacy and a history that exists here in Hartford. Tenemos esa oportunidad nosotros que estamos aquí de hacer esta historia parte de nosotros con nuestros jóvenes. Cada encuentro que tenemos con ellos, de darle ese cariño, de darle ese amor y sembrar en ellos esas semillas que tantas personas sembraron en nosotros. Estoy aguantando lágrimas. Yo no pensé que iba a ser tan emocional. Dios mío. Ok. All right. Vamos a controlarnos aquí porque yo dije que yo era profesional. Let me see if I can live up to that, right? Es tan valioso lo que has traído a nuestras comunidades. Y siempre digo comunidades because Enid has been able to cross over communities. I mean, she was the first name I would drop when people were like, oh, we can't get this group together. I'd be like, did you call Enid? Oh, you'll get them.
talk to her. She'll coach you through. She can help you. But if you weren't sincere, this is one of the most beautiful things that I think that I've seen, and I share it with Enid. We can smell the BS. La podemos oler. La mentira, el engaño, la manipulación. A veces nos cogen porque somos seres humanos, ¿verdad? But when you can sense it and you can feel it, then you must be careful that you're not being used to harm, because it can be. Our egos can get in the way, other people's egos can get in the way, and then you become part of an awful agenda that if you were really aware, you would go, oh my God, I would have never joined this, or I would have never sat at this table, or I would have never made that phone call, I would have never. So we have to, this is why madrinas and mentors, or whatever you want to call them, are so valuable. I have my mentors that when I get really excited about a project, but it's still not clear, I can call and say, hey, here it is. And that person, or those folks in my case, are able to bring me to really who I am and what I really want to leave in the world. I love that you talk about the win-win, the 7 habits, right? Those are, if you look if you want to read a good book and keep it in your library, is definitely a good book to have. And it's a win-win situation. And walking away from something that is not a win-win situation is actually good. So, Enid, you do this very well, and I'm highlighting what I've seen Enid do, and it's just a glimpse. So I hope she will come back and talk to us, because es así. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes es así. Porque yo la he visto hablar con grupos pequeños, con muchos deseos de ser impactante, porque todos somos grandes, ¿verdad? Así nos hizo Papá Dios, grande, toditos nosotros, impactante. Y ella los ha podido llevar derechito al impacto, pero comenzando desde qué queremos. You have that talent. How do you get people? You're looking at her agency right here at the bottom. My team would be happy to make sure that you get all of the other information. We have her bio. As we do with everybody comes up, we will show you more. People should hire you. Can we hire you? Here's the question. Can we hire you if we are in that process? I want to make something happen. Yeah, I mean, I think that my greatest skill and talent is just having a cup of coffee with someone and listening and getting at the root, right, of what is it that you want to do. Like, I'm one of these people, I just start asking the 20 questions. That's the lawyer in me, to get clarity. And it's through that conversation that people often say, oh, I've never asked myself that question, or no one has asked me that question. And sometimes the question is just why, right? Why do you want to do that? Or why do you think this is a good strategy? Y una de las cosas que me hace a mí, pues, tú sabes, diferente es que yo me siento y me tomo una taza de café con cualquier persona y me gusta hacerle preguntas. Es parte de mi destreza como abogada, hacer muchas preguntas, pero escuchar y preguntarle a las personas las preguntas del por qué esto es importante, por qué es que quieren hacer esta labor. So people can hire me to have a conversation, to help lead a process, to think about, right? Where are the next logical steps, developmental steps in their organization or their own business. I'm learning too. This is new, right? Usually I have worked for education institutions, philanthropies, nonprofits. So this is new for me. And I'm finding that I learn as much as my clients or potential clients are learning. So it's, again, a win-win for both of us. Esto es una nueva labor para mí y yo muchas veces estoy aprendiendo al mismo tiempo que el cliente está aprendiendo, porque anteriormente yo he trabajado para, pues, organizaciones estatales, la ciudad, en educación y filantropía, pero ahora es más de uno a uno. And that's how I'm doing my work, more one-to-one. And it's really about
the things that make me who I am are the value principle for others right now. And that's the advice I would give to those out there that are thinking about starting a business or starting their business. It is the things that people find unique about you that are the contributions that you're going to make. I'm a person who likes to get my hands dirty. When I Ujú. was doing this work with the White House this summer, one option was to go to Washington, D.C. and do the work from there, from policy, legal, using all my legal and policy skills. But that was not how I did the work. It's not who I am. I went to the front lines and I was serving kids every single day, often for 12, 15 hours a day. I was talking to kids. They filled my arms with bracelets that they made. I got to see in real time what was happening with the kids, what was happening with the adults around them, taking care of them. Because that's where I think I'm at my best, in community, right? To then do the work that I'm doing now with the White House, which is changing the policy and changing um, the structure of how decisions are made for young people. It is extremely valuable, that you've had all of those experiences, porque todo eso ahora lo puedes traer a la mesa para cualquier otra persona que esté hablando y tiene la oportunidad de hablar de tú a tú, como Mm-hmm. decimos nosotros. So it's a great opportunity if you can. I urge you. I know I'm going to be in over there calling her and stuff, like she made a big mistake. Um, Well, the important thing though, Lily, is, and this to be true as well, it's sharing your gifts. I know everyone thinks, Facebook can be cheesy at times, and I'm always looking at the inspirational things that people post. And I think 2 days ago, I saw one that really stuck with me. And it said, everyone is given gifts. Some people have not unwrapped them yet. And I do think it takes time, right? Toma tiempo. Todos tenemos un regalo, somos dotados con algo que otra persona necesita. A veces es la comida de abuela, la taza de café de abuela. Ese era en sí el regalo de mi abuela, que a través de esa taza de café ella podía unir personas, ¿verdad? Y muchas veces pues no hemos desempacado esos regalos que el universo, que Dios no ha dado. And for those who are thinking about business, right? Um, that's often where the sweet spot is. That is where you can provide for your family and live your passion. And it's taken me a while to get there, to be quite honest. But I'm so glad that I had people like Lily, like others, that kept looking for their passion and inspired me, you know? Um, so I hope that that happens for someone today, that you're inspired to look at your gift and think about how you could use it in your community and with others. Yo espero que hoy lo que nos están escuchando vean, esto es lo que hace Lily todo el tiempo. Ella ha cogido su pasión, ese regalo de traer personas de todas partes a que nos llenen de sabiduría y de esperanza. Y espero que eso sea una motivación para alguien hoy. Están viendo el rostro de nuestra maravillosa Inés Rey, como la conocemos todos en la comunidad, y otros te tienen unos nombres bien lindos, otros nombres hasta más cariñosos y más lindos. La cámara tratamos en el equipo, pero quiero leerte algunos, si no te molesta, Inés, si tienes unos No. momentitos. Sabemos que empezamos tarde, la tecnología pues nos falló, pero Inés fue muy paciente con nosotros y te doy muchísimas gracias. Y espero que esta sea tu casita cuando quieras compartir cualquier cosa, porque sé que nos puedes ayudar mucho.
Tengo una pregunta que quiero, por favor, contestar aquí. Dice Lili, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este programa? Nos fuimos a través de esta cadena, dado la necesidad que yo sentía de que teníamos que tener conversaciones. A veces lo que sucede es lo que tenemos son cápsulas, 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 cápsulas. A veces nuestra gente sale en las noticias, nuestros líderes salen en las noticias, pero hay líderes que no tienen un título tradicional y es la abuela con el café. Es la tía que sabe hacer ese sancocho que uno pues se le agua la boca. You know, there's so many ways that we can connect with our people. So the question was, Lily, why did you start the show? How long have you been doing it? I've been doing my work for 32 years. I've always found myself in a place of advocacy. That's where I found my place. That's who I am. Communications is my background, and sadly to say, I'm a horrible reporter because I want to do something. So I'm not biased. And I'm so happy to hear when Oprah said the same thing, because I was like, oh, if Oprah can admit it, so can I. So as a local reporter, I was horrible at going and saying, oh, there was a fire here and we're leaving. We're what? It's not in my DNA. So, me regañaban mucho porque yo tenía comida en mi carro, porque yo tenía pues esto, aquello, lo que usted se imagina, vivía en mi carro. Because yo no tenía eso. Y eso hay que tenerlo, porque nuestros reporteros necesitan eso. We need the non-bias, reporting. I just was ill-equipped to do that. So I wanted to put both of what I knew of advocacy and what I knew of communications together. I didn't want to deny who I was, who I am, and who I probably will become as I get older. I hope, if I'm blessed. So, esa es la razón por qué comenzamos el programa. Hemos estado en estudios, hemos estado en muchísimos lugares. Cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en la radio, trabajamos en la radio, pero nos dimos cuenta que la gente lo que quería era información, conversaciones, ¿verdad? Que fueran de tú a tú. Y ver las caras es bien importante. So, nuestra gente, como Inet, puede que la conozcas en varios periódicos, que la conozcan en algunos círculos, en los otros, pero hay otros que no la conocen. So, yo quiero que el pueblo, todos, puedan conocer a Inet y a todos esos hermanos y hermanas que traemos acá, que tienen muchísimos títulos académicos y títulos que se adquieren tan solo por vivir. Y yo creo que es la parte más importante. Eso por eso le contesto su pregunta. Y nuestra misión es esa. So, cada domingo, tercer domingo del mes, vamos y tenemos el orgullo, el placer de servir comida y dar aquellas cosas que son necesarias para nuestros hermanos y hermanas que en el momento no tienen un lugar donde vivir o están a riesgo por sus propias razones. So, that's what we do. That's what I do for a living. And the third part of that is we provide trainings in mind our mental health from the perspective of a patient who has a brain injury. So I've answered your question. Pero tienes a Rosa Pagán, a Saimar Cruz, te quiero mucho, Saimi, Sherry Davis. Goich, I want to say? Goich, yeah. Is that how I say it? Okay. Yes. Ramón Vega de Jesús, José Carlos Vega, quien no conoce a Joselito, Irvin Valentín, Freddy Valentín, Tito Otero, Marilyn Bea, Amaru Valentinivo, estoy sin lente, me disculpan, ok, Madeline López, Carlos Maciele, Grisela Rojas Silva, Graciela Quiñones, una de nuestras artistas, porque Graciela es una artista, Mari Collazo. So, tienes bastante personas que han hecho sus comentarios y te han mandado sus besos, sus abrazos y sus aplausos. So, el programa lo van a poder ver en Facebook cuando ustedes quieran en nuestra página y también se pasa a YouTube y lo pueden compartir con quien ustedes quieran. Pero tengo varias cositas antes de que Ine nos abandone. That's guilt. Not good, people. Work on guilt. Guilt is never good. You see how we did that? Guilt is not good. Don't guilt people into doing things. Not good. Okay. Ine, te hago esta pregunta porque yo sé que eres madre.
Y nuestros hijos pueden tener yo no sé tú, la mía tiene 33 y tengo 2 hijos que me gané a través del matrimonio, más o menos de la misma edad. El varón tiene 35. Soy abuela de una niña de 15 años, de otra que tiene 2 añitos. Estamos tratando de dejar un mundo donde nosotros cerremos los ojos, por ejemplo, yo, cerremos los ojos, hemos dicho, hicimos nuestra parte Ujú, para dejarlos a ellos con unas herramientas. La parte que no hacemos, que tú haces muy bien, Inés, es cómo escuchamos. ¿Cómo escuchamos a la juventud? ¿Cómo has ujú, logrado tú escuchar a la juventud y utilizar toda la información que ellos te dan para entonces llevarla a tantos lugares ujú, en cual te están escuchando a ti, sea la legislatura, a la Casa Blanca, sea el Café de Lola? How do we ujú. do this? How do we get the youth information? Because you have their ear, they love to share with you. Now, how do you do this? You take that information now because you're able to do that. Now you're sitting at the White House, you're sitting at Lola's Cafe, you're sitting at tables that could really make change at the legislature, wherever you are, whatever suit or sneakers you're wearing that day. How do we do that? Help us. How do we do that? Yeah, and I want to be honest, right? Because I'm very transparent. It is not always beautiful and roses at my house, and my kids won't tell you that I listen to them all the time either, right? I'm human. I'm a mom. Um, but I think that really what I try to do is to be open to seeing the world from their perspective. The reality is that our kids are living in a world today, not when I grew up, not when you grew up, right? Things are very much different for them, and some things are really difficult. Having the kind of conversations that we need to hear sometimes are difficult for our young people because they have perceptions of us as adults, just like we have perceptions of them. So, really, listening requires me doing something that's hard for me, which is shutting my mouth, right? Because I'm a talker and really opening my ears. And I have to be aware of that. But I think, and I've seen this over and over, and that's what I always tell myself in every job I've had, in every circumstance I've been in, where I have been struggling for the answer or a new option to old problems, it is young people who have the insight. It isn't me, it is them. Because they're also struggling with those old problems. They're affecting them as new problems, right? And often it is their voice and their insight that is the raw material to create change. We've seen it all over the world when young people have gotten engaged in politics. Look at Puerto Rico, what happened, right? Look at Black Lives Matter. Look at Ukraine right now. Who's on the front line? Young people making a change for their country. And so we have to understand that they, in their own right, have a life perspective and experience that needs to be lifted up. Is it always right? It's not about right and wrong. It's really about how do together we take all of their expertise, the knowledge that and wisdom that we have as elders, right? That we hope we've accumulated, and then reimagine what could be. Muchas veces nosotros vemos a nuestros jóvenes y no reconocemos que ellos también tienen una perspectiva, ellos tienen unas experiencias. Y para mí es difícil y si hablaran con mis hijos le dirían que yo no todo el tiempo los escucho, ¿verdad? Porque soy humana, soy mamá. A veces yo quiero que ellos hagan, pues, lo que mamá dice. Pero sí una cosa sé como profesional, que en todas las situaciones donde yo he necesitado ver las cosas de una perspectiva distinta, de mirar a nuevos recursos, a nuevas avenidas para solucionar problemas viejos, son los jóvenes que traen esa energía, esas ideas, y lo hemos visto tanto en la política como en los eventos
recientes en Puerto Rico, en el movimiento de Black Lives Matter y ahora mismito en Ucrania, que vemos tantos jóvenes luchando por su país. Y el deber, pues, de nosotros como adultos es de escucharlos y tratar de combinar nuestras experiencias con las de ellos para reimaginar cómo podemos hacer las cosas mejores. Señoras y señores, yo espero que todo el mundo esté tomando nota, celebrando si ya la conoces, dándole gracias a Dios como estoy haciendo yo en estos momentos por haberla conocido. Yo alabo tan solo a lo que yo creo que es Papá Dios, ¿verdad? Te llámelo como usted quiera, el universo, las flores, como usted quiera, lo que usted Ujú, quiera, porque eso es lo lindo de la libertad, ¿verdad? Pero hay personas en la vida que uno tiene que tenerlas cerca, por lo menos tener su número a la mano para uno saber. Y ahora con Facebook y con las redes sociales se te hace un poco más fácil conectar con alguien. De verdad que yo los invito a ustedes a tener muchas conversaciones con Ine. Y la razón por qué le digo esto es porque es tan importante tener a alguien que pueda hacer el enlace con nuestras generaciones. It is extremely important to me as a mother, as a grandmother. I am as imperfect and broken as the next sister, the next mother, the whatever. Probably a good example in every self help book that you read, the mother. Um, so, but I know my heart and my soul has always been on what can I leave? You know, also from the seven habits, it's like planning your funeral almost, right? Like, what would people say? ujú, Right? When I leave. Well, for me, it's very simple. I want them to be able to say, she saw me, she heard me. That's it. ujú. With that, I can live. So, todos ustedes que tienen el placer de conocer a alguien, que tienen su número a la mano, como tengo yo el de Ine, que ahora lo, cual lo he compartido con ustedes, porque es parte de su biografía, al igual que ella y yo tenemos el mismo número, el número que cargamos en la cartera, el número que cargamos en el bolsillo, el número que está en la cocina de nosotras, en nuestras oficinas. Um, es importante saber quién puede enlazar, quién puede comunicarse con multigeneraciones. INE tiene esa, esa delicia, porque te da hasta caries cuando la ves hablando con la juventud y trayendo dos comunidades, y eso es rico. Yo no alabo a nadie, como se lo he dicho miles de veces. Papá Dios, para mí el único, usted llámele Alá, Chaleca o como quiera, Muchangué. He conocido muchos nombres, Cacique, como usted quiera. Pero el universo nos trae gente linda en nuestro mundo. Es nuestra responsabilidad protegerlos, cuidarlos y apoyarlos. Pues, tengan mucho cuidado con dejar a nuestra gente en la seca, como decía mi abuela. When our people cry, can we wipe their tears? When our people cry, can we hear them? When our people cry, can we cry with them? And our people are the human people. Es la raza humana lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, para mí. So, yo los invito a todos ustedes que conozcan de INET, de Brave Consulting Solutions. Tienen el numerito aquí abajo. Mi equipo se va a encargar de que todo eso esté ahí abajo. INET, antes de nosotros irnos, que no te voy a dejar que te vayas todavía, ¿verdad? Siempre tenemos un concurso. There's always $50 to $100 for anybody. And this is not about the money. This is about getting us to think, right? You know? Y el premio esta noche, como lo hacemos en todos los domingos, es cómo te tocó el corazón, Ine. ¿Qué dijo Ine que yo went, ajá, I'm good at that? Mira, yo hago lo mismo. Yo puedo servir café, yo puedo estar en la junta directiva, yo quiero ir al colegio, mira, yo quiero ser abogada también como ella. Yo no puedo ser abogada porque estuviera presa I don't know, cada 3 días, no sé, cada 6 semanas. Me darían un membership in and out, in and out, in and out. Eso no, para mí no. Pero si están mirando a una mujer puertorriqueña que se ha dedicado toda su carrera a ser portavoz de los
de las voces de otros. A veces pensamos que tenemos que quitarle la voz a los demás y que Mhm. sabemos lo que ellos necesitan. We must be really careful as advocates, as leaders, as teachers, whatever. We should echo the voices of others, not become their voice. And a lot of people argue with me all the time. I'm like, no, 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 no. I'm echoing what I hear. I'll speak Mhm. from me. So you guys can start like you always do while we have Enid. Enid, tell us this new agency of yours, this new strategy. Let's talk. How do we build? How, if I want to be an entrepreneur, I have an idea. I want to maybe enhance my business, maybe challenge myself a little bit. El miedo no siempre es lo peor del mundo. Para mí el miedo le dice a mi pancita que yo tengo que estar haciendo algo, right? So for me, fear, I've learned that I need to be doing something. This bothers me. I need to be doing something. And is it real fear? Or is it just because estoy changa y no quiero hacer lo que tengo que hacer? So I can come up with 100 excuses not to do what I'm Mhm. supposed to do, right? Mañana, mañana. Nadie tiene mañana asegurado. Yeah. Nobody has tomorrow guaranteed. So today you have the opportunity to write down this number. And if not, you can always call us or inbox us. Tell us what's so exciting about, because this is exciting. Whenever you start something new, right? It's exciting. What's so exciting Yeah. about this? I think for I'm me, excited. and I think it's kind of a feeling, right, that your purpose and your work is really aligning. That's exciting. I think the other thing is the blessing of being able to work with people who I respect and admire and can learn from. Um, I I'm someone who likes to continue to learn, and so that's part of it. And then the real exciting piece is making change in these big systems and how they look at our kids and families. In New Mexico, for example, there is a disproportionate number of Latino and Native American children in the child welfare system. So looking at what happens to those children is really important. And so helping systems reimagine what they can do to help families stay together. Because think about it, Latino and Native American families, two cultures who are based on family, have their children in the child welfare system, right? The premise there is there has to be someone else in that child's family who's willing to take them. We just have to ask the right questions. We, the system, has to ask the right question. And so helping systems reimagine how they engage with community is very exciting right now for me. So those are the things, the being able to work with people who I respect and I'm learning from, to make this impact, and to have my personal values align with the work is really exciting. Yo no sé ustedes, pero yo estoy súper emocionada ah, para esta nueva etapa de tu vida, Inet, porque sé que vas a ser maravillosa como siempre, porque eres tan honesta, eres transparente, ah, tienes los pies en la tierra y el corazón Gracias. palpitando. Y eso es sumamente importante para todos nosotros en nuestras comunidades. No importa dónde te encuentres en tu vida, eso es dónde te encuentras en estos momentos. Yeah. Pasito a pasito puedes llegar a donde tú quieres. Y nunca se olviden de lo que yo siempre le digo, si no sabes dónde quieres ir, asegúrate dónde no quieres estar, porque te vas a acercar más a donde quieres ir. Hay cosas que tú no quieres ver en tu vida, ya tienes esa lista, haz esa lista. No quiero nada de esto negativo en mi vida. O acabo de Mhm. descubrir que es negativo. Acabo de descubrir que es negativo y no lo sabía. Ya comenzaron, Inés, antes que te vayas, para dejarte saber. Valentino Rosario me dice, Lili, como siempre te escribo en el inbox. Él le encanta el inbox. Te quiero dejar saber que esta señora que has traído ahora, ni tenía yo idea que era puertorriqueña, la he visto muchísimas veces en la comunidad y nunca, nunca me imaginé que era puertorriqueña, te las tenías escondidas, ¿ah?
Yo creo que eso es para mí, que yo lo tenía bajo la manga, como quien dice. Lili, he aprendido hoy a través de la señora Inet que uno puede lograr muchas cosas hablando con la juventud. A veces me siento como que ellos no nos escuchan. Acabo de escuchar que somos nosotros los que debemos de escuchar. Ujú, ujú, Súper valioso. ujú. Nos dice Claribel Otero, nos dice, con la señora Inet era aprendido lo siguiente, que nosotros los boricuas tenemos tanto en común con todas las otras comunidades latinas, que podemos utilizar el privilegio, como dijo ella, de tener esta ciudadanía para ayudar a otros. Mañana mismo me pongo en lucha. Mm, qué bien. Y al cerrar, me dice Gaby, Lili, siempre espero tus entrevistas porque yo sé que vas a traer a alguien que me va a hacer, como te gusta decir a ti, en el coco. Esta señora definitivamente tiene que regresar a tu programa, tiene mucho que ofrecer. Pregúntale si está dando adiestramientos donde uno la pueda conseguir a ella. En este momento no, pero ya pronto eso viene. Pues ahí de cerquita, vamos a mantener bien cerquita para pronto. Nos dice Miguel, bless you both for your help, your work on helping the community, and wish you both a long and prosperous journey. Mm, Isn't that beautiful? yes. Work and passion. Thank you. Brittany Lasuz says, I am putting in my hat in the basket to win the $50. I think I should be the winner. Ooh, I love a woman with a I should be. I feel like I'm cheerleading for her. I've never seen her. Because I am a mother or grandmother, a sister, and I'm also going to college right now for the first time, and I'm in my 60s to get my Ooh, bachelor's degree. It reminds me that is women like us who can make the change in the world. Bravo, Miss Ina. bravo, Brittany. Keep going, girl. So, para todos ustedes, ya saben que lo que tienen que hacer es dejarnos saber cómo les impactó Ine Mercedes Rey. Eso es como nombre de telenovela, ¿verdad? Ine Mercedes nos dijo, ¿no? No es así. Mercedes nos dijo. ¿Qué es lo que va a suceder esta noche? Bueno, esta payasa es muy seria. Te quiero Mm. mucho, Inen. Déjanos con palabras de inspiración. Bueno, las palabras de inspiración son simplemente yo voy a ustedes, ¿verdad? Cada uno tenemos un regalo que podemos compartir con otros, sea pequeño o grande. Compártanlo en su comunidad y así vamos a ver el cambio que queremos ver en nuestra comunidad. So, my words of encouragement and parting is that I believe in all of you. I believe in you. All of us have gifts that we can share with our community. And it's through sharing those gifts that we will build a better community, the community we envision in our hearts. And I hope you can do that. And if I can help in any way, please feel free to reach out. Thank you. And thank you, Lily, for No, always being such a guiding light and such a source of inspiration for so many of us. We're so happy you're here. We're so happy you continue to find your passion and that you offer us a space for true conversation and joining. that's so beautiful coming from someone who you look up to. It's always great to have that. I really want you to take note of who you're seeing right now. Ina, would you come back and visit Oh, us? absolutely. Absolutely. Anytime. Anytime. Brothers and sisters, don't forget you're never alone. Pick up the phone, reach, cry, scream, do whatever you need to. One of us is going to step up. Be your own advocate. Be your own advocate. Me duele, me siento, quiero, yo quiero. Para eso tienes una voz. Utilícela, aunque sea así, chiquitita, 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 que tú sientas que no. Y recuerden lo que siempre yo le digo, que siempre hay espacio Mhm. para todos a la mesa. No es tu educación, no son tus experiencias del pasado lo que te define, nada de eso.
es lo que tú decidas que te va a definir. Y eso cambia. Cada 10 años yo he cambiado, cada 5 años yo he cambiado. Todo en la vida es un cambio. Y que Dios te bendiga, te acompañe, vamos a estar en comunicación. Y creo que tu esposo anda por ahí, ¿verdad que sí? Ese es Freddy. Anda por ahí. Y como buen esposo, nos estás recordando algo ahí Sí, sí. que nos recuerda. ¿Qué nos recuerda el esposo? Sí, ¿Lo que puedes ver? sí veo a Freddy, a aquellos que lo conocen quizás no lo han visto con su barba después de COVID, pero sí, que uno de los trabajos que hice fue que inicié la oficina de servicios a los jóvenes en la ciudad de Hartford. Y para mí, pues es un placer que muchos de esos programas y servicios que yo he iniciado en la ciudad hoy en día continúan con los labores de otras personas que han tomado el mando y han continuado esa labor. Y eso es lo más que me place a mí como una líder, ¿verdad? Que el liderazgo no es algo para uno, es para la comunidad y es para que ese trabajo se sostenga y siga nutrido por otros. Y pues me place mucho ver esos labores. Me encanta porque con esto podemos cerrar el programa, pero volvemos siempre al presente. Irene nos dijo que lo más importante para ella es recibir ese amor y cariño y apoyo de su familia. Aquí lo acaba de mostrar su esposo. Él no la va a dejar olvidar alguna de las cosas que ella ha logrado. Y si usted puede tener eso en su casita o en un lugar o en una tribu, se ha ganado la lotería. De mi parte, Dios me los bendiga, Dios me los acompañe. Busquen sus angelitos, la luz. Si hoy está oscuro, te prometo que mañana sale el sol. ¿Ok? Así es, amén. Te queremos mucho. Gracias. Te esperamos Gracias. pronto. We know where to Que find así sea. you. That's right. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche. Chao, mi gente.